por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Incluso dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que han aprendido una tradición de memoria. Y es más fuerte la tradición que la palabra para muchas personas. O sea, es que es una cosa que uno no puede entender, dice, pero es que ¿en qué crees? Como dice el dicho, es más fuerte la, eh, es más fuerte la constancia que el amor. La costumbre, gracias. Es más fuerte la costumbre que el amor. Y ya todo se hace una rutina. Voy el domingo a la iglesia, voy el día entre semana a la iglesia, estoy cerca de Jesús, pero después mi vida no refleja el evangelio de Jesús, no refleja una entrega a Jesús. Muchas personas realmente están alejadas de Dios, y que en la iglesia nos congreguemos no quiere decir que seamos cristianos, eso no quiere decir que uno ha nacido de nuevo. Algunos que solo se acercan a Jesús por un interés, cuando llega el día malo, cuando llega el viento fuerte, pues no permanece. Es como la imagen del huracán que ocurrió Ian en Florida, en la parte ahí de Fort Myers. Si ustedes ven las imágenes, seguramente habrán visto alguna imagen por la televisión, aquello arrasó con todo. Y la casa que no estaba bien cimentada se destruyó, o completamente o parcialmente. Yo recuerdo que hace unos años atrás pasó otro huracán y yo vi unos vídeos tiempo después de que había pasado, y justo en la costa, en una de las costas de allí de la Florida, estaba todo el pueblo devastado, todo el pueblo. Pero había una casa que estaba en la primera línea de playa, estaba justo en la primera línea de playa, y la casa no le había ocurrido nada. Y preguntaban al dueño de la casa que por qué, cómo él había construido su casa, que su casa no había tenido tanto daño. Y él dice, bueno, yo hice los deberes. Yo contraté arquitectos que diseñaran una casa con una buena cimentación, de manera tal que si venía un huracán, mi casa no fuera destruida. Es verdad que mi casa me costó mucho más que las de los demás vecinos, pero bueno, aquí vemos la prueba de que valió la pena. La única casa en pie en aquella población era la de él. Incluso casas mucho más atrás, muchos metros más atrás, estaban completamente destruidas. Y la de él, en primera línea, permanecía. Pues todo aquel que no permanece firme, el tiempo dirá lo que es. Por eso hay que poner las raíces en Cristo, hay que poner las raíces en el Señor. De manera tal que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, podamos permanecer firmes en el Señor y no ser de la multitud. Cuando uno hace amistad con una persona, cuando uno hace amistad con una persona, normalmente la amistad comienza con conversaciones, pero al paso del tiempo esas personas se van haciendo más íntimas, se comentan cosas, se conversan cosas que no conversarían con cualquiera. Y así debe ser una relación con Dios. La relación con Dios no debe quedarse en una cuestión superficial. Probablemente cuando uno comienza en los caminos del Señor, puede comenzar como una relación de alguna manera trivial, como de alguna manera algunos incluso pueden haber ido a la iglesia por la razón equivocada. Yo he escuchado de personas que lo invitó un amigo y iban a burlarse. Y pasó el tiempo y esas personas permanecieron en el evangelio, y el amigo, que estaba supuestamente más firme, se fueron. Yo recuerdo el testimonio del pastor, el hermano Sugel Michelén, que fue algo así. A él lo invitó un amigo a la iglesia, y no sé, creo que el amigo, no estoy seguro si permanece, pero él lleva ya 40 años de pastor. Entonces, la relación con el Señor no puede seguir estancada en el mismo punto en el que hemos comenzado. Yo sé que el costo de seguir a Cristo es un costo alto, pero cuando nosotros decidimos seguir al Señor, nuestra relación no puede seguir en el mismo nivel.
Cada año tenemos que esforzarnos en poder llegar más cerca de la presencia de Dios. Cada año tenemos que esforzarnos y trazarnos metas para estar en mayor comunión con el Señor. No puede ser que desde el día que nosotros entregamos nuestra confianza al Señor, sigamos en el mismo punto, sabiendo las mismas cosas o creyendo que sabemos, sino que la relación con Dios tiene que ir a más. Como decía Constanza en su testimonio, pero yo podré orar, todos podemos orar. El Señor no va a mirar que si tú dices bonitas palabras, el Señor no está mirando las palabras bonitas, el Señor está mirando el corazón. El Señor mira 2 palabras que tú puedas decir, si son las únicas que salen de tu boca, son las que quiere el Señor. Pero no podemos quedarnos estancados dentro de una multitud, porque allí está la multitud viendo lo que hace el Señor. No podemos estar toda la vida queriendo estar dentro de la multitud como un espectador, sino que tenemos que desear, anhelar ser de los más íntimos discípulos del Señor. Que nosotros podamos crecer cada día. Si cuando éramos niños nos hubiéramos quedado haciendo las cosas de niños, ¿dónde estuviéramos hoy? ¿Jugando en un parque? Teníamos que crecer. Muchas veces nos dimos golpes y tuvimos que aprender de los golpes. Pues así mismo en la vida cristiana. Tenemos que proseguir, continuar, no quedarnos en una multitud porque allí está todo el mundo, porque todo el mundo se siente bien, todo el mundo se siente cómodo, porque Jesús ama a toda esa multitud. No podemos quedarnos en ese punto, sino que tenemos que seguir, proseguir, aprender más del Señor, poner en práctica las cosas que el Señor nos enseña. Aun cuando hayamos fallado, lo que hemos hecho mal, pues empezar a corregirlo. Así es la vida cristiana. Es una vida de que fallo y pues vuelvo a comenzar el examen nuevamente. Fallo y vuelvo a comenzar nuevamente el examen. Asistir a una iglesia o decir que amamos a Dios no nos garantiza ser hijos de Dios. Lo único que nos garantiza ser hijos de Dios es confiar en Jesús por medio de la fe. Solo confiar en Jesús por medio de la fe. Confiar en Jesús por medio de la fe significa incluso tener que renunciar a las cosas que nos dan placer por hacer la voluntad de Dios. Ser hijo de Dios es aceptarlo por medio de la fe, es vivir para la gloria de Dios. Es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle a Él, como nos dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús no era ser parte de la multitud, sino era los que eran más íntimos, los que tuvieron que terminar en muerte, muchos de ellos, exceptuando a Juan, todos terminaron en muerte. Cuando vemos en la palabra que seguir a Jesús no tuvo un precio fácil, muchos prefieren quedarse en la multitud, porque no quieren ser dañados, porque no quieren ser afectados, y prefieren quedarse donde está todo el mundo, donde todo parece más tranquilo. Muy pocos son los soldados que van adelante en la batalla. Los valientes de David no fue un ejército, fueron 3. Fueron unos pocos. David tenía un listado de valientes, pero de un ejército, allí vemos el libro que habíamos estudiado anteriormente, y vemos que el último de los valientes de David precisamente era el esposo de Betsabé, Urías Eteo. Era uno de la lista de los valientes de David. Estamos siendo nosotros de los valientes del Señor, que vamos allí a la intimidad, que vamos alante de la batalla. No todos están dispuestos a seguir a Jesús. No todas las personas están dispuestas a seguir a Jesús. Y algunos nos llaman hermanos, nosotros llamamos también hermanos a algunos, pero algunos no demuestran seguir a Jesús. Tenemos que seguir nosotros a Jesús, cualquiera que sea el costo.
Seguir a Jesús no es estar dentro de la multitud, sino es hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos aquí en este pasaje de Mateo 8:18, en el verso 19 vemos que dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dice, y vino un escriba de la multitud y le dijo, maestro, a donde quieres que vayas, yo iré contigo. O sea, de toda una multitud que nos dice el verso 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, vino solo uno y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. De tan grande multitud y solo fue una persona. Allí vemos que no todo el mundo sigue a Jesús. No es todo el mundo el que está dispuesto a proseguir. No es todo el mundo el que está dispuesto a entrar en una intimidad con Dios. Y en la Escritura ahora veremos el costo de seguir a Cristo. No es la mayoría de personas las que va a Jesús, es una minoría. Una minoría que es tocada por la gracia de Dios. Una minoría que es Dios reflejándose a la vida. Dios se refleja al ser humano, Él no quiere que nadie proceda, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero es una minoría la que acepta la fe en Jesús. Dios a todos, con todos los seres humanos trata. Él a todos los toca, pero siempre es una minoría. Aquellos que viven que vienen a Jesús sufren una transformación, sus vidas son cambiadas, aborrecen lo que antes amaban, aborrecen el pecado que antes amaban. Un hijo de Dios se tiene que conocer por ser diferente. Por eso, todo el que está en la multitud no es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Dios ha creado a todos los seres humanos y todo lo que hay en el mundo. Lo ha creado Dios. Pero una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús por medio de la fe. Por lo cual puede ser que haya una multitud que no son hijos de Dios. Y Dios no se place en lo que hace esa multitud porque son sus hijos. El pecado, Dios lo aborrece. Por lo cual, si dentro de esa multitud hay pecado, Dios aborrece el pecado. Y Dios ha determinado que el pecado es la paga. O sea, el pecado induce a la muerte, como habíamos visto la semana anterior. Por lo cual, a esa multitud que está sumida en el pecado, que no quiere entregarse a Dios, tendrá que darle cuenta delante de Dios. Algún día, cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos, tendrán que dar cuenta delante de Dios. Dios aborrece al pecador, al pecado, pero ama al ser humano. Él ama al ser humano y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él está constantemente obrando. El Espíritu convence de pecado, de justicia, de juicio, pero muchos resisten el llamado de Dios. Así que no nos confundamos con las multitudes. Las multitudes normalmente no siguen al Señor. Estuvimos hablando de ello también hace unos domingos atrás, la puerta ancha y espaciosa y la puerta estrecha y angosta, y son pocos los que entran por ella. El costo de seguir a Cristo lo refleja muy bien en el verso 20. Jesús le dijo a aquel único dentro de la multitud que decidió decirle, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Imagínense, las zorras, esos animalitos que roban, y dice la misma palabra, que las viñas
pueden echarla a perder porque van comiendo del fruto. O sea, no trabajan, no tienen viña, pero tienen guaridas, al menos. Ellas no trabajan, roban el alimento, pero tienen guaridas. Al igual que las aves del cielo, pueden ir y cazar algún animal, pero tienen sus nidos. Jesús no promete nada terrenal a sus seguidores. Hay muchos que están esperando que el Señor implante su reino en esta tierra. Incluso hay hasta canciones. Establece tu reino. Hay una que dice, establece tu reino en nuestras vidas, que la hemos cantado aquí. El Señor puede establecer su reino en nuestras vidas, pero no, el Señor no va a estar estableciendo su reino sobre este mundo. El Señor vendrá y reinará, pero nosotros, nuestra finalidad no es estar en este mundo. Nuestra finalidad es estar con el Señor, en las moradas que Él nos ha preparado. Por lo cual, muchos de la multitud que escuchan estas palabras, que el Señor no nos promete. De hecho, si vemos en la Escritura, el que promete los reinos del mundo, ¿quién es? El diablo, que se los promete a Jesús. Pero Jesús no le dice a nadie, yo te prometo los reinos del mundo, yo te prometo que tendrás salud, yo te prometo que tendrás dinero, yo te prometo que tendrás riqueza. Nada de eso lo dice la palabra de Dios. Hoy vemos incluso que muchos dicen siembra y cosecha. ¿Qué tienes que sembrar y qué hay que cosechar? Si el Señor no ha prometido nada. Buen siervo, siervo inútil eres. Lo que hiciste tenías que hacer. No has hecho nada más. Se lo digo con mis palabras. Realmente el Señor no prometió paz. El Señor no prometió estabilidad. El Señor lo único que prometió es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió que Él vendría por su pueblo y lo hará. Aunque muchos, como dice la palabra, lo tengan por tardanza. No importa lo que tarde, aquí esperaremos. Aquellos íntimos con Jesús estaban dispuestos a esperar lo que tardaran. Muchos a lo mejor creían que era pronto la venida del Señor y murieron y vinieron otros y todavía no ha sido la venida del Señor. Hoy hay un debate dentro de la iglesia evangélica. Una de las posturas históricas de la iglesia, normalmente la gran mayoría ha creído en que el Señor vendrá, raptará a su pueblo y después volverán a venir por los muertos. Pero hoy hay una postura cristiana en que cree que viviremos el momento de la gran tribulación. Unos creen que no se vivirá la gran tribulación, pero otros creen que se vivirá la gran tribulación. Y esto puede ser un pensamiento que aturda un poco y que nos deje desconcertados. Pero bueno, ¿cómo va a ser? Yo es que no pensaba pasar la gran tribulación. Mire, no importa que unos crean que van a vivir en la gran tribulación y que otros crean que no van a pasar por la gran tribulación. Yo lo único que estoy seguro de las dos posturas es que esperamos a que el Señor venga. En las dos el Señor tendrá que venir. En una hay que pasar un poco más de trabajo y en la otra no. Pero lo único que yo sé es que cualquiera que sea la postura, hay que confiar en el Señor hasta que partamos por medio de la muerte o hasta que el Señor venga. Solamente es confiar. Y cuando vemos en la Escritura es confiar. Pero el costo de seguir a Cristo nunca ha sido agradable. El costo de seguir a Cristo es que Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no prometió nada más. Él no prometió nada más material. Él no prometió estabilidad financiera. Él no prometió nada. Tenemos que trabajar para alimentarnos.
El Señor nos dijo, yo ven y confía en mí y no tendrás que trabajar más. No, eso no lo dice el Señor. En medio de tu trabajo, pues tienes que glorificar a Dios. Es así. Algunos, como les decía, quieren establecer el reino de Dios en la tierra y demandan autoridad. Pero esto no es el llamado de Dios. Que establezcamos el reino de Dios en la tierra. O sea, lo que quieren es como el Papa. Criticamos mucho al Papa, pero así. Que líderes religiosos tengan autoridad política, eclesiástica. Mire, la única autoridad es Cristo. Y el Señor no necesita otro hombre, como a través de toda la historia. Cuando vemos en el libro de los reyes, vemos cuántos reyes estaban allí y cuántos reyes fallaron. Unos hacían la voluntad de Dios y otros inclinaban el corazón de los pueblos ¿a qué? A adorar a otros dioses. Por lo cual, nosotros, nuestro rey ya ha venido a este mundo y ha habitado entre nosotros, Jesús. Así que lo único que hay que esperar es la venida de nuestro Señor. Esperar la venida del Señor, aunque el precio de seguir a Cristo es alto. El precio de seguir a Cristo es que probablemente no tengamos aquello que necesitamos, pero tenemos la fe en que Él vendrá por nosotros. Jesús no tuvo dónde recostar su cabeza. La vida de Jesús fue una vida de humildad, pero también fue una vida de rechazo. Jesús fue rechazado por muchos y nos dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si nosotros dijéramos a alguien, este es un varón experimentado en quebranto, en dolores, diríamos, este es un fracasado. Pues ese era Jesús. Ese es Jesús, el Rey vencedor. Jesús fue rechazado por muchas de las multitudes. Esa misma multitud que le seguía, que él se alejaba y prefería estar con unos discípulos más íntimos, con aquellos que prefirieron dejar los barcos, dejar las redes y seguir a Jesús. Con aquellos que dejaron todo y no quisieron quedarse estancados. Ay, sí, yo conocí a Jesús, yo una vez lo vi. Ah, sí, yo iba en las multitudes. Sino que quisieron ser ¿qué? De los más íntimos del Señor. Aquellos que prefirieron pagar el precio de seguir a Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres. Estas características de Jesús, nadie las quiere. Todo el mundo quiere, porque cuando yo me vaya tendrán mayor poder, porque enviaré el Espíritu Santo. Hacemos mucho énfasis en el libro de Hechos. Y no estoy diciendo que no. Nosotros oramos, creemos en que Dios obra. Sabemos que Dios obra aun cuando nosotros no hemos pedido. Sabemos que el Señor sabe cuál será la necesidad que tendremos de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, la próxima semana. Él lo sabe. Y el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que no se pueden explicar. Ese es el Señor. El Señor está pendiente de nosotros. Pero vamos a recibir solo las promesas de bendición y de poder y no vamos a recibir la aflicción y no vamos a recibir el vituperio de Cristo. También es parte. Lo uno es parte de lo otro. Es indisoluble, no se puede separar. Eso no se puede separar, está unido una cosa junto a la otra. Jesús no vino a este mundo ni para tener éxito, ni para competir con nadie. Jesús vino en este mundo para salvar a lo que se había perdido. Y nosotros somos eso que se había perdido. Por lo cual no prosigamos dentro de la multitud, sino que identifiquémonos y seamos diferentes.
digamos, Señor, yo puedo orar así. Pues sí, Señor, ayúdame, dame la palabra para yo poder orar. Como nos decía Constanza, dame las palabras para yo poder orar, aunque sean 3 palabras, pero yo quiero orar, yo quiero hablar. Jesús nos deja un mayor legado que la fama, que la riqueza. Jesús nos abre el camino hacia el Padre. Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos estábamos perdidos en ellos. Pero Jesús vino y pagó el precio por nosotros. Y nosotros no es que podamos hacer nada para pagar el precio, pero como seguidor de Cristo no vamos a ser superior a nuestro Maestro. También pasaremos por aflicciones. Si pasó Jesús, nuestro Señor, nosotros también vamos a pasar por esas aflicciones. Jesús nos llamó a ser la sal y la luz de este mundo. La sal que da sabor y la luz que no se oculta debajo de una mesa, sino que la luz se pone en alto para que ilumine todo. A eso nos llamó Jesús. Y a veces ser luz en el medio de este mundo significa rechazo, significa odio, porque este mundo, un mundo regido por el deleite desenfrenado, por la concupiscencia, por el pecado, cuando hablas de Jesús, cuando intentas ser luz o sal de esta tierra, eres rechazado. No esperemos por seguir a Cristo que la vida va a ser color de rosa. Muchas veces, cuando todo es color de rosa, podemos detenernos y preguntar, ¿y qué estoy haciendo yo? Si no tenemos oposición, si no tenemos crítica, podemos detenernos y decir, ¿qué estoy haciendo yo de diferente? Como dice una frase de Mark Twain, la frase dice, cuando veas que vas caminando junto a todos los demás, examínate, porque probablemente estás haciéndolo mal. Le digo con mis palabras. Muchas veces pues nosotros tendremos que detenernos y ver qué estamos haciendo mal. Hoy intentamos incluso adaptar las palabras del Evangelio para que las personas no se sientan mal. Pero el precio de seguir a Cristo es alto. Cristo fue crucificado por gobernantes, que Él podía tener autoridad sobre esos gobernantes, pero ese no era el propósito de Dios, que Jesús venciera a los gobernantes. El propósito de Dios era que Jesús fuera crucificado y derramara su sangre por nuestro pecado. Pero hasta que Jesús no venga en victoria y en poder por su iglesia, pues nosotros también pasaremos por momentos difíciles. Unos encontrarán la muerte, otros el Señor los librará. Así que cualquiera que sea el precio que tengamos que pagar por seguir a Cristo, valdrá la pena. Valdrá la pena que el Señor nos dé fuerza para pagar el precio que sea necesario. No por nuestra fuerza, porque cuando llega la adversidad, todos vamos indiscutiblemente a tratar de protegernos. Eso es algo que Dios puso en nosotros, el instinto de conservación. Pero pidámosle a Dios que nos dé la fuerza. El llamado de Jesús es a lo eterno, no a lo temporal. Jesús nos llama a las cosas eternas. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Por lo cual, vemos en el pasaje 21 que dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, una persona primeramente le había dicho, Señor, yo te seguiría a donde quiera que vayas. Y después otra persona, otro más. O sea, estábamos, como dirían, de bingo. En ese día estábamos fuera de control. 2 personas querían seguir a Jesús. Y le dice allí,
permíteme que vaya primero y entierre a mis padres. Esto es algo que toca también la fibra de todo el mundo. Todo el mundo quiere a sus padres. No creo que probablemente los padres de esta persona, de este discípulo, estaban muertos. Pero ¿cuándo se iban a morir? Probablemente podían morir en 10 años, o en 30, o en 40, o en 50. ¿Y qué iba a estar? 40, 50, 20, 30 años esperando para ir a seguir al Señor. Muchas veces seguir al Señor implica que tenemos que partir y alejarnos de los seres queridos. No quiere decir esto que no honremos a nuestros padres, a nuestros hijos. No, no quiere decir eso. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que honrarlos mientras vivamos con ellos, mientras estamos cerca de ellos. Tenemos que honrar a nuestros padres y los hijos honrar a nuestros padres y los padres ser benevolentes con sus hijos. Nuestra familia es, como en alguna ocasión, si mal no recuerdo, he dicho, pero lo hemos escuchado de varios predicadores, es nuestro primer ministerio. El primer ministerio es la familia. De nada sirve a un pastor estar dirigiendo, estar predicando en una iglesia si su familia no va bien. Es mejor decir, detengo por ahora el ministerio y me voy a atender a mi familia. Es más honroso, o sea, más honrado eso. Yo sé que enseguida todo el mundo critica porque no es el caso aquí. Yo sé que no es el caso, pero lo hemos visto a través de todas las iglesias. Normalmente es común poner el ojo sobre la vida del pastor, y no es mi caso porque yo no tengo hijos, pero los hijos del pastor tienen que ser irreprensibles en todo. A ver, el pastor le enseña a sus hijos, y yo conozco pastores que le han enseñado la verdad del evangelio a sus hijos, pero cuando sus hijos son adultos toman sus propias decisiones. Y entonces no, porque el hijo del pastor o la hija del pastor no hace esto, pero si es mayor de edad, si es menor de edad yo me callo, pero si es mayor de edad, aun cuando no tenga casa y viva con el pastor, si en su casa se comporta como tiene que ser, si en su casa se comporta conforme a los estándares de la Escritura que el pastor como sacerdote de su hogar establece, pues esa es su casa. Si lo hace en su casa no hay problema, pero si en la calle su hijo, su hija hace otra cosa que no glorifica a Dios, lo está haciendo fuera de la casa. No va ahora el pastor a decir a su hijo, te vas de mi casa. Es su hijo y tiene que honrarlo. Pero ese es nuestro primer ministerio. Tenemos que dar gloria y honra al Señor por medio de nuestra familia. Tenemos que alabar al Señor. Debe ser una alabanza al Señor. Y hay momentos en que el pastor pues probablemente no se sienta capacitado porque está pasando un momento en su casa. Es mejor que pare y otra persona continúe el trabajo. La familia es algo que cuando nos los tocan, enseguida todos saltamos. Y este discípulo quería precisamente ir y enterrar a sus padres. ¿Cuánto tiempo podían tardar ellos en morir? A veces, no estoy diciendo que el Señor llama a todo el mundo a que deje su familia y se vaya. Nadie vaya a coger y deje a toda su familia para irse ahora. Puede ser que a algunas personas, Dios sí le ha puesto el llamado y la carga de salir. Pero si Dios a usted le ha confirmado, usted tiene seguridad de que Dios lo ha llamado, pues siga. Y como dice la palabra, en el verso 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero es que mi padre no conoce al Señor. Pues tu deber es hablarle al Señor, hablarle del Señor. Porque normalmente incluso, fíjese hasta qué punto la familia es importante para todo el mundo. Normalmente que cuando alguien habla de su familia y una familia, por ejemplo, pongo un ejemplo, un familiar que no aceptó al Señor como su Salvador, muchas veces nosotros, yo sé que es por tradición y todo, decimos que en paz descanse. A ver,
para poder descansar en paz tenemos que haber hablado del Evangelio. Porque si yo no tengo seguridad, mira, me quedo en silencio, porque es que nosotros no podemos dar la paz. La única paz la da Cristo, y es por medio de aceptarlo, por medio de la fe. Así que duele. Yo, por ejemplo, pudiera decir, pero Señor, ¿por qué? Es que yo no pude a mi padre, no pude hablarle del Evangelio. Yo no conocí a mi padre. En mi caso yo pudiera decir, Señor, yo es que no conocí a mi papá. Mi papá se murió antes de que yo naciera y yo no tuve la oportunidad de hablarle el Evangelio. Y yo no quiero que mi papá vaya al infierno. Mire, la salvación es personal. Y yo sé que nos duele no ver a nuestra familia. Que nuestra familia esté cerca del Señor. Pero eso es una cosa que es entre el Señor y la persona. Como usted no puede mandar en mi vida, usted no puede mandar en la de su familiar. Es una relación personal de la persona con Dios. Probablemente, a lo mejor, quizás mi padre tuvo la oportunidad de entregar su vida al Señor. Pero si no lo hizo, es una cuestión personal. Lo que pasa es que nosotros tenemos ese instinto que tenía Job de ofrendar y de ofrecer por mi familia para que si alguno en mi familia ha fallado, pueda ser salvo. Ya no estamos bajo la ley. Ya no podemos ofrecer un macho cabrío, no podemos ofrecer un buey por mi familia. Cuando Cristo vino, lo hizo universal para todas las personas. O sea, para poder estar en la presencia de Dios hay que sufrir el precio de seguir a Cristo. Hay que sufrir, hay que escoger el camino angosto, estrecho, ese camino de burla, de crítica. No puedo estar yo pensando en los muertos. Ya, eso tiene que quedar en el pasado y tengo que proseguir adelante. ¿En qué? Pues en anunciarle la verdad del Evangelio a los que están vivos a mi lado. Por eso cuando muere alguien, no oramos ya por su alma, porque lo que pasó ya pasó, no podemos hacer nada. Si yo no tengo seguridad de que algún familiar, pues mire, no puedo decir estará, que en paz descanse, yo no sé cómo va a estar, eso solo lo sabrá el Señor. Y ya cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, pues ni nos vamos a acordar. Va a pasar como aquel señor que se casó con su mujer, una boda muy bonita, unos 50 años de matrimonio, todo muy bueno, un matrimonio tremendo, cristiano, y cuando llegan al cielo, el Señor, la mujer ve a su marido y le dice, oh Armando, amor, y le dice, no, yo dije que era hasta que la muerte nos separara, y ya estamos separados. En la presencia del Señor no va a ser hasta que nadie se va a acordar de que Armando, no, Armando va a ser irrelevante. Allí Fernando no vamos a saber quién es, no vamos a saber quién es Jané, no voy a saber quién es el apóstol Pablo, porque la presencia de Dios, la presencia de Dios va a ser tan grande y su santidad que lo único que vamos a poder decir es santo, santo, santo. Allí no, Ramón no se va a acordar de Mariana, ni Mariana de Ramón, ni yo de Andrea, nadie. Por lo cual preocupémonos por anunciar la palabra del Evangelio a nuestros familiares que están en vida. Y no nos preocupemos por los muertos. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Y aquellos familiares que puedan, que ya se les haya hablado del Evangelio y que no lo reciban, pues solo podemos orar por ellos. Algunos en ocasiones hasta nos prohibirán, no me hables más de eso. No podemos hacer mucho más por ellos. Quizás este discípulo no había pensado, no había reflexionado en lo que costaba seguir a Cristo. Es muy parecida a la historia del joven rico en Marcos 10:17. Déjame buscarlo porque no lo escribí aquí. Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas
delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él dijo: lo tengo liquidado, lo tengo todo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A veces también las posesiones materiales son difíciles. Y no quiere decir este pasaje de la Escritura que vayamos y vendamos todo lo que tengamos y nos quedamos viviendo en la calle. No, no quiere decir eso. Pero este joven iba: oh Señor, todos los mandamientos los he cumplido. Y el Señor simplemente lo que mostró es que en su corazón había algo más. Y dice la Escritura que cualquiera que falle en uno de los mandamientos se hace culpable por todos los demás. O sea que Jesús lo único que le demostró a este chico es que él era incapaz, que él no podía cumplir la ley. Vale, si tú lo has hecho todo ya, pues entonces véndelo todo y ven y sígueme. No vas a tener donde recostar tu cabeza. Todas tus posesiones van a quedar en nada. Vas a pasar hambre, vas a pasar vituperio, pero vas a tener tesoros en los cielos. No piense nadie, no pensemos de que la vida cristiana va a ser de abundancia. La vida cristiana va a ser una vida de fe. Muchas veces nosotros somos como este discípulo que le dijo: Señor, déjame que vaya y entierre a los muertos. Maestro, te serviré, pero primero déjame. Así podemos decirle a veces a nosotros: déjame que crezcan mis hijos. O deja que mi salud mejore para yo poder hacer. O ayúdame, espera que yo tenga mejor economía para poder trabajar. En estos espera, muchos se han secado. Si usted no comienza hoy y usted no toma una decisión hoy, siempre va a estar siendo uno más en la multitud. El evangelio es de acción. La fe hay que ponerla en acción. Si nosotros, maestro, yo quiero, a veces decimos: es que no tengo tiempo, lo que lo administramos es mal. Somos fatales administrando el tiempo. Y normalmente lo que más descuidamos, ¿qué es? El Señor, las cosas del Señor. Nos quedamos en la multitud, no entregándolo todo a Dios. No hay que entregar todas nuestras posesiones materiales, sino entregar nuestro corazón. Administrar de lo que tenemos para darle a Él. Dejemos que los muertos entierren a los muertos. Muchas personas prefieren enterrar muertos antes que ir a anunciar la vida de Jesús. Mientras nuestros familiares estén vivos, nuestro deber es ese, el de anunciarle al Evangelio. Pero el precio de seguir a Cristo es alto. No todo el mundo está dispuesto a seguirlo. No sabemos aquí qué dice este hombre. Los dos que fueron: maestro, te voy a seguir. Le dijo: las zorras no tienen guarida, ni las aves tienen nido. O sea, las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y después el otro le pide: Señor, maestro, déjame que entierre a mis muertos. Deja que los muertos se entierren a ellos mismos y sígueme. Vemos al joven rico y le dijo: anda y vende todo lo que tienes y sígueme y toma tu cruz. El precio de seguir a Cristo es caro, pero vale la pena. Vale la pena tener vida eterna.
prosigamos a la meta en Cristo. Nada debe detener la obra de Cristo en nuestras vidas. Nada, ni la multitud que esté allí donde parece que todo está contento, que todo el mundo está, oh, qué maravilloso, donde hay multitudes, donde no hay frío, donde hay calor porque hay muchas personas que están juntas y transmiten el calor. A veces la vida cristiana es una vida más fría. ¿Por qué? Porque estás solo. No vas a estar rodeado de multitud, pero vas a estar con la presencia del Señor en tu vida, en esta y en la vida venidera. Seamos hijos de Dios. Seamos hijos de Dios, no de las multitudes, no de los que son allí creación, sino de los que aceptan a Jesús por medio de la fe, que somos hijos por medio de la sangre de Jesús. Confiemos en el Señor aun cuando el costo parezca demasiado alto o cuando el costo sea demasiado alto. Aún así, confiemos nosotros en Jesús. Y transitemos nuestra vida como es digna de ser un hijo de Dios, dándole la gloria, la honra a Él. Amén. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, tremenda palabra. Gracias, pastor. Gracias por ese tiempo que dedica para que nosotros salgamos llenitos de aquí y esperemos poderlo poner por obra, que Dios nos dé la fuerza y el valor. Y sí, es verdad, si quitamos la mirada del que está enfrente, que es Cristo, y empezamos a mirar para los lados, se nos hace difícil. Pero si mantenemos la mirada en Él, el camino no se hace tan difícil porque sabemos que Él está ahí, ¿no? Y como dice su palabra, no os dejaré solos, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y eso nos da la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, pasamos ahora a los diezmos y a la ofrenda. Perdón. Amén. ¿Me ayuda? Ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Pero hermanos, hoy sí tenemos cumpleaños, así que no te vayas, Andrea, o vamos a ver quién va a cantarte el cumpleaños. ¿Te das cuenta? Tienes que cantarte tu propio cumpleaños. Gracias, Señor. ¿Te volverás? Gracias, Señor. Señor, te seguimos dando las gracias, mi Dios. Gracias porque, Señor, tú nos has dado a Fernando, nos has dado a Andrea, mi Dios. Estamos muy contentos, Señor, de tenerlos como pastores. Para mí, Señor, Andrea es una referencia muy grande porque a su corta edad, mi Dios, Padre Santo, tú la has ungido de una manera especial y ella es de mucha bendición para nosotros, Señor.
esa alegría que ella tiene, esa forma de ser nos contagia. Y hoy estamos aquí dándote gracias por ella, pidiéndote que sigas llenándola, pidiéndote que sigas, Señor, dándole esa doble porción, mi Dios, para que ella, Señor, siga siendo esa bendición que es para nuestras vidas, Señor, y que tú la lleves cada día más en victoria. Y como dice tu palabra, Señor, que ella, mi Dios, anhele, Señor, más y más de ti para que tú puedas derramar sobre ella, Señor, todo lo que tú quieras, mi Dios. Padre Santo, la bendecimos en tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. Empieza así. Hoy es un día especial.